Muy bien, tenemos la pregunta de un amigo de Perú, Italo Salazar. Dice, Salam alaikum, Shekomi, soy Italo Salazar desde Perú y me he convertido al Islam desde hace ya unos meses. Mi pregunta es, ¿por qué los bebés fallecen o si que cometieron pecado alguno? No, los bebés son inocentes, son puros. Hasta adolescencia, los niños, los infantes son puros, son inocentes. Si se enferman, se fallecen, es por la ley de la naturaleza. Quiere decir, en esa naturaleza todos los seres vivos tienen un cuerpo material y el cuerpo material se afecta por catástrofes, por enfermedades, por pruebas de la tierra. Es algo normal. Entonces, estos para un incrédulo son un castigo. Para el creyente es la prueba de la fe, le ayuda a llegar a perfección. Y los niños no tienen pecados. Cuando mueren, hay dos ideas. Algunos sabios dicen, estos niños, porque eran inocentes y murieron, o que sufrieron una enfermedad, van al paraíso. Algunos otros sabios dicen, Dios le da otra oportunidad en un lugar, se llama A'raf. Esas dos opiniones de los sabios musulmanes. Pero seguramente no es por el pecado, porque no tienen pecados, porque todos nacen puro y perfecto. ¿Por qué las personas bondadosas e incluso sufren catástrofes en su vida? Si una persona bondadosa sufre una catástrofe y muere, bueno, una persona creyente. Muchas veces es que puede ser que nosotros no lo hemos sabido. Puede ser que esa persona sea un pecador. No se puede juzgar a las personas por su apariencia. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, supongamos que esa persona también ante Dios es un bondadoso, es una buena persona. ¿Sí? En primer lugar, no podemos juzgar. Decir, esta persona es bueno o está mal. Eso merece castigo, eso no merece. Nosotros no lo podemos juzgar. Solo Dios puede juzgar, porque una persona en apariencia es un shekomi, pero es un hipócrita. Merece el castigo de Dios. Y tú dices, ay, ¿por qué recibió el castigo de Dios? Porque lo merecía, porque era un corrupto. En apariencia era un hipócrita y muy buena persona, pero en el fondo era un corrupto que merecía el castigo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, puede ser que una persona que ante Dios sea una buena persona, pero, escúchalo bien, esa persona, Dios le va a poner una prueba para la continuación de su vida, para su perfección. Esa prueba, el Sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dios jura, dice, por supuesto, seguramente, a todos, sin exclusión, sin excepción, a todos que nacen, a todos los seres humanos, vamos a poner la prueba. Khawf, una prueba del miedo. Wa naqsin min al-amwal, al khawf wal ju', hambruna. Te pasará un tiempo de que tienes que pasar hambre, hambruna o hambre, pobreza. Wa naqsin min al-amwal, pérdida de los bienes. Wal anfus, pérdida de los seres queridos. Wal thamarat, pérdida de los frutos, pérdida de sus capitales, de tu plata. Wa bashir as-sabirin. ¿Quién va a ganar en estas pruebas? Los verdaderos creyentes pacientes. Quiere decir, cuando usted va a tener la paciencia, ese espíritu se fortalece dentro de las calamidades. Es como un entrenador te pone ejercicios muy fuertes para fortalecerte. Un buen entrenador no va a decir a los jugadores, vayan a dormirse, así van a ser fuertes. Dice, no, tienen que pasar pruebas, tienen que correr, tienen que sudar, tienen que pasar cosas amargas para su perfección. El espíritu es así. Necesita que recibir calamidades para perfeccionarse. Entonces, dentro de las calamidades, un ser humano se fortalece. Pero una persona que siempre ha tenido facilidad y felicidad material, nunca va a ser un ser humano perfecto. Es como un buen capitán sale de muchas tormentas. Una persona que ya tiene un barco siempre en un mar pacífico, en un mar tranquilo, nunca va a ser un buen capitán del barco. Un capitán del barco que ha luchado en contra de la tormenta, sí, eso sí es experto.
Una persona que ha tenido un antecedente muy amarga va a ser una persona fortalecida, fuerte, firme. Pero una persona que siempre facilidad, siempre felicidad, ha tenido todo lo que ha querido, entonces esa persona no vale para nada. Es una persona débil. Con el primer golpe en la vida cae. Con primer cosa que ya le disgusta, se decepciona. Pero una persona firme, fuerte, cada vez que recibe un golpe dice, no importa que he recibido antes cosas más fuertes y va a seguir fuerte en su camino. Entonces todos los creyentes necesitamos esas pruebas de Dios. Es un favor de Dios, por eso tenemos que decir, Dios, gracias por esa enfermedad. Dios, gracias por perder ese ser querido. Dios, gracias por estas pruebas de la fe. Ayúdame a tener paciencia para superar eso. Era un nuevo musulmán. El día que se convirtió al Islam, cuando informó a su mamá, y la mamá dijo, lo siento, hijo mío, que hoy me informaron que tengo cáncer. En 2 meses murió su mamá. Y después le informaron que le echaron del trabajo, perdió también el sueldo. Quiere decir, en el momento que se convirtió al Islam empezaron las calamidades. Y esa persona decía, yo sé que Dios quiere ponerme pruebas difíciles para comprobar mi fe y ayudarme a fortalecer mi fe. Y ese muchacho no perdió la fe y cada vez se volvió más fuerte, se convirtió como uno de los difusores del Islam. Así es, querido hermano, usted tiene que entender, eso es la prueba de Dios. Eso es la forma que el entrenador Rab, Dios, Abba, te va a fortalecer en la tierra. A los creyentes le va a fortalecer. Si ese creyente en esa prueba muere, como catástrofes, tormentas, si es un buen creyente, ese catástrofe Dios lo va a considerar como expiación de los pecados. Pero si es una persona muy, muy bondadosa, Dios le va a considerar como una forma de darle más recompensa. Dice, tú has sufrido eso, te voy a dar una recompensa. Hay una narración que dice, cuando en el día del juicio final el creyente va a ver tanta recompensa, Dios le ha dado para compensar calamidades. Dios dice, mira, ¿recuerdas esa noche de la fiebre? Dice, sí. Toda esa recompensa es por esa noche que has sufrido fiebre. El creyente dice, ay, tanto. Dios, qué generoso eres. Entonces, el creyente va a ver la carpeta de las obras. Dice, esas obras yo no lo hice. Dios dice, ¿recuerdas ese día que perdiste a tu mamá, sufriste? Eso es para recompensar, para compensarte el sufrimiento, el dolor que has recibido. Entonces el creyente dice, ojalá en mi vida me pasaría más calamidades. Ojalá los enemigos me descuartizarían con tijeras. Eso es la narración. Dice, ojalá me pasaría que los enemigos me destruirían, descuartizarían con tijeras para llevar más bendiciones. Vale, ese negocio vale. ¿Lo ves? Quiere decir, cuando el creyente llega a tanta recompensa de Dios, dice, valía toda la pena, todo lo que he sufrido. Todo lo que he sufrido. Entonces no se preocupa por lo que reciben los creyentes. Los que reciben los creyentes para fortalecer su fe. Es una forma de expiación de los pecados. También a la vez es una forma que Dios le va a dar la bendición y recompensa en su vida. Así que lo que dijo esa persona testigo de Jehová era muy, muy ignorante de la sabiduría de Dios y no hay que hacer la pregunta a las personas ignorantes. Hay que hacer la pregunta a las personas sabias. Que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.